Capítulo 44. Los profesores. Al mediodía, la profesora McGonagall, que había terminado su clase, llegó al comedor de profesores. No comen con los estudiantes, principalmente para permitir que los estudiantes coman más libremente mientras mantienen la dignidad de sus maestros. Después de todo, a la mayoría de los estudiantes les cuesta dejarse ir frente a los maestros. Empujó la puerta, se acercó a la cafetería y escuchó que alguien la llamaba. «Oye. Minerva. Aquí». La profesora McGonagall siguió la voz y descubrió que el profesor Flitwick le estaba enseñando allí, y había una botella de vino en la mesa que se sabía que era buena a primera vista. Frente a él, el profesor Snape y la profesora Sprout estaban sentados en ese momento. Esta es la pequeña reunión de los 4 decanos. Mirando el rostro sombrío de Snape, aunque no sabía lo que estaba pasando, la profesora McGonagall se sintió inexplicablemente aliviada. Después de todo, debido al conflicto entre las dos casas, no había un día o dos que ella y Snape no se cayeran bien en algunos asuntos. ¿Es bueno reírse tan alegremente? ¿Te han invitado a comentar sobre la competencia de duelo de magos otra vez, Phileas? La profesora McGonagall sonrió feliz. ¿Cómo es eso posible, Minerva? El duelo mágico es después de Navidad. No es que no lo sepas. Después de que el profesor Flitwick dijo esto, se dio cuenta de lo que quería decir la profesora McGonagall y sacudió la cabeza suavemente. Pero Snape no se veía aún más feo como esperaba la profesora McGonagall, sino que se burló. Por supuesto que es algo bueno, Minerva, escúchame también, estoy seguro de que serás muy feliz. La profesora McGonagall frunció el ceño al instante. Entonces me di cuenta de que no se podía decir que la cara debajo del gran sombrero de la profesora Sprout fuera particularmente atractiva. ¿Qué sucedió? La profesora McGonagall se adelantó y se sentó junto a la profesora Flitwick, frente a la profesora Sprout, y preguntó. En el momento en que se sentó, apareció comida delicada en el plato frente a ella, pero ahora no estaba de humor para comer. Esta clase de estudiantes es realmente interesante, Minerva. El profesor Flitwick tomó un sorbo del vaso, luego sonrió y le dijo a la profesora McGonagall. Vi esto hoy cuando estaba enseñando a estudiantes de primer año de Slytherin y estudiantes de primer año de Gryffindor. Los pequeños leones y las pequeñas serpientes se sientan juntos e incluso forman un grupo. Si esta situación continúa, se estima que no tendremos que preocuparnos por los problemas entre los estudiantes de Slytherin y los estudiantes de Gryffindor en el futuro. En realidad, dijo Snape con una voz larga e irritada, las dos casas ya están en conmoción, y los conflictos entre los estudiantes siempre han sido grandes y pequeños. Nunca se detuvieron. Dicho esto, miró a la profesora McGonagall, quien pareció entender algo. Luke Gaunt es realmente un niño muy capaz. Unió a casi todos los nuevos Slytherins tan rápido, y luego incluso afectó a algunos de los estudiantes de último año. El conflicto entre Slytherin y Gryffindor se ha aliviado. Mucho. La profesora Sprout frunció el ceño y dijo, es algo bueno. Pero, es un poco demasiado rápido. Esto demuestra que el liderazgo de Luke es asombroso. El profesor Flitwick dijo con una sonrisa, el pequeño todavía está dando un discurso en clase hoy. Debo decir que las habilidades del habla de este niño no son malas. ¿No estás preocupado? Phileas, los profesores de Sprout dijeron con impotencia. Este niño me recordó a algunas personas en las que no debería haber pensado. El profesor Flitwick tomó otro sorbo de vino y agitó la mano. No hay nada de qué preocuparse, simplemente no puedo sentir ningún daño en la filosofía de este niño. La expresión en el rostro de la profesora McGonagall tampoco era muy buena. Pero Snape no pretendía regodearse. Aunque Luke y la profesora McGonagall tienen una buena relación, son tan buenos como sus propios jóvenes. Pero al final del día, Luke era un estudiante de la casa Slytherin y Snape era el jefe de la casa Slytherin. Si realmente quiere decirlo, si algo realmente sucede, él mismo tiene la culpa. Después de que el profesor Flitwick bebió un vaso entero de vino, notó que en la mesa frente a él, los otros 3 parecían estar atrapados en un extraño enredo. ¿En qué estás pensando?
Sonrió y dijo, todos somos maestros. Ya que hemos encontrado un problema, lo primero que debemos hacer es ayudar a los estudiantes a resolver el problema, no a los estudiantes que tienen problemas. ¿Y no crees que Dumbledore no sabe nada de esto? Es solo una cuestión de su juicio. Snape no pudo evitar hacer una mueca de desdén después de escuchar esto, luego suspiró aliviado, sacudió la cabeza y comenzó a comer. El rostro de la profesora Sprout se suavizó un poco, y después de pensarlo, en efecto era cierto, pero cómo le preocupaba que el niño se desviara. La tarea de la maestra era ayudarlo a reconocer la verdad antes de que realmente pusiera un pie en el camino. De la nada. El rostro de la profesora McGonagall ya no es feo, pero la preocupación en su expresión no ha desaparecido. Así, entre las 4 personas y las 4 emociones, terminaron este pequeño encuentro informal y nada agradable. Clase de transformaciones por la tarde. Ron, ¿será difícil la clase de la profesora McGonagall? Harry miró el horario publicado en la pared de la sala común y preguntó vacilante. No debería haber ningún problema. Al menos eso es lo que dijeron Fred y George, dijo Ron mientras empujaba la menta que trajo de la cafetería, pero los resultados de los dos. Uno no fue malo, así que no sé cómo será para nosotros dos. Por la tarde, aula de transformaciones. En el momento en que sonó la campana, Harry y Ron entraron al salón jadeando juntos. Ron levantó la vista y se sorprendió al descubrir que la profesora McGonagall no estaba en el salón de clases. Solo había un gato atigrado en el podio. Todos los estudiantes que ya estaban en el salón dirigieron su atención hacia ellos dos. Malfoy miró la apariencia avergonzada de los dos y la expresión de sorpresa en el rostro de Ron, e inconscientemente mostró una expresión burlona. Pero de repente pensó en su posición actual, por lo que en silencio se retractó de su expresión burlona y los miró a los dos con una mirada que era casi lamentable. Genial, Harry, la profesora McGonagall no ha... Las palabras de Ron acaban de salir. Harry vio a Luke que les guiñaba un ojo a los dos. Luego vio a Neville haciéndoles señas a los dos y a Hermione señalando al gato que estaba arriba. Así que inmediatamente tapó la boca de Ron. Luego arrastró a Ron al asiento delantero. Después de que los dos se sentaron, el gato en la parte superior habló en los ojos horrorizados de Ron. Por favor, no vuelvan a llegar tarde la próxima vez, señor Potter y señor Weasley. De lo contrario, los convertiré a uno de ustedes en un despertador. Para que así al menos uno de ustedes pueda llegar a tiempo. Capítulo 45. Pequeño genio. Esta clase de transformaciones ha abierto los ojos de muchos jóvenes magos. La alta dificultad de los hechizos de transfiguración hace que sea difícil incluso para los padres de muchos de ellos dominar el uso de hechizos de transfiguración. Naturalmente, no está claro cómo funciona este tipo de magia, que no tiene muchos hechizos estándar en el combate real. Esto también llevó al hecho de que muchos de ellos no estaban muy interesados en esta clase. Pero los pequeños magos poderosos que conocían el hechizo de transformación escucharon muy seriamente. Pero no importa cuán seriamente escucharon a la clase y observaron la demostración de la profesora McGonagall, no retrasó su impotencia al enfrentar el fósforo frente a ellos. ¿Cómo va a cambiar esto? Harry miró el palito de fósforo frente a él, y miró a Ron a su lado sin saber qué hacer. Luego vio a Ron moviendo mecánicamente su varita, casi ciego. Obviamente estaba distraído, y el fósforo frente a él tampoco cambió en absoluto. Al ver que no podía obtener ninguna ayuda de Ron, volvió a mirar en dirección a Hermione. En ese momento, Hermione también estaba agitando su varita sin parar, con el ceño fruncido. Finalmente miró a Luke y descubrió que Luke ni siquiera movió su varita, solo se quedó allí. Mientras exhalaba un suspiro de alivio, Harry solo podía hojear las notas que acababa de tomar en la conferencia de la profesora McGonagall, intentar los pasos anteriores. Y justo cuando estaba a punto de agitar su varita nuevamente, de repente escuchó la voz de la profesora McGonagall. Muy bien, el alfiler de muy buena calidad, señor Gaunt, Slytherin, 5 puntos. Harry miró en dirección a Luke con asombro. Vi a la profesora McGonagall de pie junto a Luke, sosteniendo una fina aguja plateada en la mano.
La aguja se veía tan ordinaria que si no hubiera entendido el carácter de Luke, Harry se habría preguntado si Luke tenía una aguja a su lado antes, y la sacó y la usó directamente. Gracias por su cumplido. Luke le dijo a la profesora McGonagall con una sonrisa. La profesora McGonagall le devolvió la sonrisa, luego volvió a colocar la aguja sobre la mesa y dijo: ahora, que sea más preciso. La sonrisa en el rostro de Luke se congeló. Haz lo mejor que puedas, Luke. La profesora McGonagall palmeó a Luke en el hombro y fue a ver a los otros estudiantes. ¿Cómo lo hiciste? Taylor, de pie junto a Luke, recogió la aguja de la mesa y la giró una y otra vez frente a sus ojos. Acababa de ver a Luke estudiar mucho y agitar su varita 2 veces. Por primera vez, los fósforos tienen un brillo metálico. La segunda vez, se convirtió en la aguja actual. Solo, ejecuta la magia, agita la varita y piensa en convertir las cerillas en agujas. Luke pensó por un momento, luego dijo. Tyler parpadeó, sin saber qué decir. Parece que los pasos de Luke son más exagerados que lo que acaba de decir la profesora McGonagall. Todavía piensas en cómo hacerlo un poco más refinado. Con eso, volvió a colocar la aguja frente a Luke, luego frunció el ceño y comenzó a agitar su varita. Hermione, al otro lado, frunció el ceño y se negó a admitirla derrota. La fuerza de agitar la varita en su mano también está aumentando. Lavender se sobresaltó a su lado. Sin embargo, al final de la clase, nadie más completó la tarea. Hermione hizo que la cerilla fuera más delgada y puntiaguda, pero todavía había una gran diferencia en la forma, incluso menos metálica. Llamarlo aguja es imposible. Aún así, la profesora McGonagall le dio a Hermione 3 puntos. Excepto porque este es el único pequeño mago que ha ganado algo después de excluir a Luke, por supuesto, esto está más allá del nivel de rendimiento que debería tener la primera clase. No es una exageración decir un erudito. En cuanto a Luke, la última aguja que entregó ya estaba grabada con el escudo de armas de la familia Gaunt. Claramente visible y muy refinado. Pero la profesora McGonagall solo asintió con satisfacción. Pero Luke todavía podía ver la sorpresa en los ojos de la profesora. Cuando sonó la campana para salir de clase, Hermione inmediatamente caminó en dirección a Luke, queriendo preguntarle cómo lo había hecho. Luke, quédate aquí, tengo algo que decirte. La profesora McGonagall llamó a Luke. Así que Hermione solo podía ver a Luke caminar en dirección a la profesora McGonagall. Hermione estaba un poco decepcionada, pero al momento siguiente, Tyler la agarró del brazo y se acercó. No lo pienses, ese tipo no tiene ningún truco, se basa puramente en el talento. Tyler le dijo a Hermione con una sonrisa, vi a Luke agitar su varita 2 veces, convertir el fósforo en una aguja, cerrar los ojos y pensar por un momento, luego agitar la varita y poner el escudo de la familia en la aguja. Este tipo de situación no es práctica a primera vista, es talento. Los labios de Hermione se fruncieron, pero se alivió un poco más tarde. Tenía algunos preparativos mentales temprano en la mañana sobre la brecha de talento entre ella y Luke. No estés triste, no nos comparamos con los genios, tú también eres muy poderosa y eres la única que tiene puntos extra además de Luke. Taylor consoló a Hermione y dijo, vamos, déjalos hablar. Primero, vamos a cenar. Hermione miró a la chica frente a ella que se veía un poco rústica y descuidada, pero en realidad era muy hermosa, y asintió en silencio. Aunque eran solo unos pocos días de clases, había usado con éxito su carácter y estilo para hacerse amiga de las chicas. Taylor es probablemente la única chica que conoce su carácter y está dispuesta a ser su amiga. Camina. Hermione le dijo a Taylor con una sonrisa en su rostro. Mañana, la familia Lance vendrá a darte esas compensaciones. En la oficina de la profesora McGonagall, le sirvió a Luke una taza de té negro. ¿Tan pronto? Lucas dijo sorprendido. Después de todo, ya sea la industria o el puesto de la junta de la escuela, el traspaso lleva tiempo. Y llevará algún tiempo transferir algunos de los activos ocultos de la industria, como clientes, letreros, empleados clave, etc., sin mencionar la posición de los administradores escolares. Esto no quiere decir que puedas tenerlo.
Están más ansiosos que tú. La profesora McGonagall tomó un sorbo de té y dijo: el puesto original de la junta de la escuela de la familia Gunther se vendió a la familia Lance en un alto precio. Ahora también es un regreso al propietario original. Luke asintió con indiferencia. No estaba muy interesado en todo lo que dejó la otra familia Gaunt antes, ya sea hostil o benigno. La profesora McGonagall no dijo mucho. Cuando nos encontremos mañana, Luke debe saber qué está pasando detrás de esto. Ella no necesita decir más. Luego sacó una libreta del cajón de su escritorio. Esta es mi nota de transfiguración, puedes echarle un vistazo primero. Si hay algo que no entiendes, pregúntame a tiempo. La transfiguración es peligrosa, no lo tomes a la ligera. Luke miró el cuaderno colocado sobre la mesa. Después de un largo silencio, lo recogió solemnemente. Se levantó e hizo una reverencia a la profesora McGonagall. Gracias, profesora. La profesora McGonagall agitó la mano con indiferencia. No seas tan cortés conmigo. Luego, respiró hondo y dijo: Luke, ¿realmente lo has pensado? Todos sabemos lo que hiciste en la casa. También conoces este comportamiento, que es muy similar al de esas dos personas. Creo que los profesores naturalmente harán juicios. Si se sienten inapropiados, pueden detenerme directamente. La profesora McGonagall pudo escuchar el alto en esta oración, y definitivamente no fue tan suave como pretendía. Más importante aún, profesora, los ojos de Luke brillaron. Creo en mí mismo y no seguiré el mismo camino que ellos. Simplemente sigo mi propio camino.